Hoy es 11 de marzo del 2022. Para nosotros la lección número semana 5 del primer semestre de 2022, curso de teoría electromagnética 2, donde estamos viendo el tema de reflexión de ondas con el caso particular de incidencia perpendicular. Entonces aquí es donde estamos. La vez pasada pues desarrollamos varios conceptos, básicamente pues el concepto de reflexión como tal, ¿verdad? Bajo un caso, un escenario específico que es el del conductor perfecto, ¿verdad? Entonces este fue el caso que desarrollamos y con el cual estuvimos trabajando. Tengo que hacer tengo que devolverme un poquitín por algo que no mencioné con detalle la vez pasada y que sí es importante y relevante de mencionar. Cuando vimos los coeficientes, pues vimos el coeficiente, bueno, anteriormente a este teníamos el coeficiente de reflexión, ¿verdad? Que es este. Es el coeficiente de reflexión de campo eléctrico, que es con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con este gamma E, ¿verdad? Aunque hay un gamma H, no suele ser muy utilizado, pero bueno, está. Lo planteamos, Z2 menos Z1, ¿verdad? Relación de medios, siempre en todos estos casos. Es así como un medio 1, un medio 2, y entonces es la onda que incide, la onda que refleja, la onda que transmite. Entonces, la proporción que se refleja respecto a lo que incide, pues está dado por este coeficiente, ¿verdad? Donde su magnitud entre 0 y 1, pues nos indica los casos, ¿verdad? Por ejemplo, si la magnitud de gamma es igual a 0, esto implica que nada se refleja, ¿verdad? Entonces esto es lo que se llama una transmisión total. Mientras que en el otro caso, para una magnitud de gamma igual 1, esto es lo que se llama una reflexión total. Esto lo estuvimos revisando por ahí. Y además, pues se mencionó que puede ser complejo, entonces tiene una fase. Entonces, por ahí, pues mencioné algunas cosas, pero hoy quiero ampliar algunos conceptos. Antes de ampliarlos, de igual manera, coeficiente de transmisión, ¿verdad? La proporción de la que se transmite respecto a la que incide. Tiene esto, y lo que olvidé comentar fue este término de acá. No lo comenté. Y la consecuencia que tiene eso. ¿Por qué? En este caso no salió, pero en otras clases a veces sí le hacen a uno notar, ¿verdad? Le dicen, ¿cómo que tau es igual a 1 más gamma? ¿Verdad? ¿Cómo es eso posible? De que el coeficiente de transmisión es 1 más gamma, porque si uno se pone a ver, ¿verdad? Y sí, eventualmente gamma vale 1, puede valer 1. Y entonces, si vale 1, pues tau puede llegar a valer 2, que es precisamente lo que agregué aquí. Que la magnitud de tau está entre 0 y 2. Y entonces, uno se pregunta algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que naturalmente sale a relucir ahí? De que uno dice, bueno, dado que, ¿verdad? Si uno se fija en esta relación, tau es igual a E2 más sobre E2 de 1 más, ¿verdad? Transmitido sobre incidente. ¿De dónde? Pues E2 más es igual a tau E1 más. Entonces, ¿qué ocurre si pues precisamente tenemos tau igual 2? Si tenemos tau igual 2, ¿verdad? Fácilmente llegamos al caso, por acá, de que el campo transmitido es igual a 2 veces el campo incidente. Y eso le crea a uno preguntas, ¿verdad? Se ve raro, se ve raro. Entonces, bueno, hay que hacer alguna aclaración al respecto. Entonces,
Agregué esto está en el TEC digital ya, no estaba en la presentación anterior que vimos en la clase, pero lo agregué pues para aclarar un poquito. Entonces, algunos aspectos de la interpretación de los coeficientes y donde vamos a ver eso. Las magnitudes pues indican las proporciones, ¿verdad? Las magnitudes de la onda reflejada y transmitida respectivamente respecto a la incidente. Creo que en cuanto a magnitudes está claro, creo que si tenemos una onda incidente, ¿verdad? Que tiene cierta amplitud, pues la magnitud, voy a ponerlo por acá, la magnitud de gamma, pues ¿qué es lo que me dice? Pues lo que me dice es, ¿verdad? ¿Cuánto de la incidente tiene la reflejada? A lo mucho podría ser igual que la del mismo tamaño, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice, ¿verdad? La proporción. Entonces me parece que eso sí es claro. De igual manera, la magnitud, esta sí es de tau, que es el coeficiente de transmisión, pues lo que nos va a decir es también, ¿verdad? De cuánto es la amplitud, ¿verdad? Pero ahí viene el asunto, ¿verdad? Que nos dicen, bueno, y resulta que esto está entre 0, ahí estamos bien, ¿verdad? Puede ser que nada se transmita. Y 2, hijo de pucha, ¿cómo es eso? De que lo que se transmite puede tener el doble de amplitud de lo que llega. Bueno, salen varias dudas, ¿verdad? Es común que en otras ocasiones cuando la gente ve eso le diga a uno, pero no se cumple la ley de conservación de energía, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tenga una mayor amplitud que la que entra? Bueno, stop ahí. Si iba por ahí el razonamiento, el cual no, digamos, de entrada no está mal, pero sí tiene un detalle, ¿verdad? Campo eléctrico, estos son coeficientes de campo eléctrico, no es un sinónimo directo de energía, ¿verdad? No es un sinónimo directo de energía. Si estuviésemos en un mismo medio, sí, ¿verdad? Es como tener un voltaje en una misma resistencia. Pero cuando me cambio de resistencia, por así decirlo, que es aquí como cambiarse de medio, pues las condiciones cambian, ¿verdad? La ley de conservación de energía pues aplica sobre energía y puede aplicar sobre potencia, eso sí. ¿Por qué? Porque energía es potencia por tiempo. Pero la potencia sí es un indicador directo de energía. Ahora, piensen en lo siguiente, para que vean por qué de repente esto no es tan extraño. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un transformador eléctrico? ¿Verdad? Un transformador eléctrico, de un transformador eléctrico perfectamente, puede ser que reciba 110 voltios y me entregue, no sé, 5 kilovoltios. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. ¿Significa esto que el transformador eléctrico está creando más energía? Esto es pregunta para ustedes. ¿O qué es lo que ocurre qué ocurre cuando yo paso, por ejemplo, en un transformador elevador de cualquier número, ¿verdad? Pero 110 voltios es algo muy grande, 5 kilovoltios, por ejemplo, 5000 voltios. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Se está violando la ley de conservación de energía. No. No se viola, pero ¿cómo lo explicamos, verdad? Porque de entrada parece que sí. ¿Qué es lo que ocurre para mantener el balance? Es que eleva el voltaje, pero reduce la corriente para Correcto, mantener la misma energía. correcto. Gracias, Eric. Correcto, ¿verdad? Aquí yo tenía una corriente de entrada, ¿verdad? Una I1, y pues aquí voy a tener una I2 menor que la I1 y bastante menor, ¿verdad? A lo mucho la potencia va a ser igual, pero siempre un transformador tiene pérdidas por calentamiento y otras cosas, ¿verdad? Entonces más bien la potencia de salida va a ser menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar en un escenario donde eventualmente va a avanzar acá?
que aquí está el asunto, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar en un escenario donde yo tengo aquí pues sí, una frontera, ¿verdad? Un medio 1, un medio 2, y entonces yo tengo un coeficiente de transmisión igual a 2. ¿Qué es lo que podemos esperar tomando en cuenta esa analogía? Me llega una onda incidente y entonces tengo una onda transmitida, ¿verdad? Donde eventualmente, bajo este escenario, esta es 2 veces la incidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar que ocurre en ese escenario? Pues para mantener el balance energético. ¿Qué creen que ocurra? Obviamente aquí viene un campo magnético, ¿verdad? H1 más. Y aquí vamos a tener otro. H2 más. ¿Verdad? Y ya habíamos definido en algún momento vector de Poynting, E cruz H. Entonces, ¿qué podemos esperar que ocurra en el medio 2 para mantener el balance energético? ¿Qué creen que ocurre? Si la tensión de salida es el doble de la de entrada. Uy, no le escuché, vi el micrófono abierto. Se reduce más el campo magnético. Correcto, gracias. El campo magnético cae, ¿verdad? Va a caer. En definitiva, si uno crece, el otro tiene que decrecer, ¿verdad? Y eso sí me va a mantener el balance. Entonces, bueno, lo primero, entonces, no es tan absurdo pensar que yo tenga un coeficiente de transmisión de 2. Sin embargo, ese es un caso muy particular. Es un caso muy particular que es interesante analizar, ¿verdad? ¿Qué implica? Digamos, la única forma de llegar a un tau igual 2 es que gamma sea igual a 1, ¿verdad? Esto significa reflexión total. Entonces otra vez empezamos así, ¿verdad? Como diantres, como reflexión total, ¿verdad? Bueno, gamma igual a 1 implica que el reflejado es igual al incidente. Ajá. Y recordemos que son vectores, ¿verdad? Son vectores de la misma magnitud y misma fase, son idénticos uno con el otro. Si hacemos un gráfico, ¿verdad? El amarillo aquí es el medio y tenemos E1 y E2. En la misma fase, o sea, los vectores apuntando igual, ¿verdad? Nada más que uno es el incidente y el otro es el reflejado, ¿verdad? El incidente, el reflejado. Y los campos son aditivos, se suman, ¿verdad? En el momento en que estén, solo que recuerden que este está viajando para allá y este para acá. Pero justo en la interfaz, o sea, en la frontera, ellos tienen la misma magnitud y la misma fase. Cuando eso ocurre, lo que tenemos es lo que se llama una interferencia constructiva de campos. Constructiva quiere decir que se suman, ¿verdad? Son dos vectores, tienen el ángulo que ustedes les dé la gana, ¿verdad? Lo que quieran. Entonces, tenemos uno aquí, ¿verdad? Tenemos uno más. Yo aquí los puse para arriba por facilidad. Y el otro, pues también va a estar ahí, ¿verdad? El E1 menos. Pero entonces, si yo voy a hacer una suma vectorial, pongo uno seguido del otro. Y entonces eso me da un vector resultante del doble, que está ahí, ¿verdad? Y resulta que, entonces aquí yo tengo un vector que es del doble. Y una condición de frontera, que ya habíamos analizado, nos dice que los campos tangenciales son iguales. Ahora, estos vectores están apuntando en X. Por lo tanto, son tangenciales. Así que la suma de E1 más y E1 menos es igual a E2 más,
¿verdad? Pero entonces E2 más es igual a 2 veces E1 más porque son idénticos, ¿verdad? Por ser idénticos. De ahí se ve el tau igual 2. Pero entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? Eso lo que quiere decir es que pues tenemos en esta frontera que por condición de frontera, valga la redundancia, yo sumo este más este, tengo esto, y eso es igual a lo que está del otro lado. Y entonces tenemos ese vector, que es el doble. Sin embargo, según lo que ya comentábamos, el razonamiento anterior, eso va a implicar a su vez que el campo magnético baje. Y por otra parte, si esto que está aquí significa reflexión total, ¿qué podríamos decir que penetra acá? ¿O cuánto campo penetra en el medio 2? O sea, ¿cómo es la propagación de campo? ¿Va a penetrar campo? Dado que estamos diciendo que hay reflexión total, ¿verdad? Que lo que incide, refleja. Podríamos decir que hay campo a lo interno del medio 2 o medio transición. Campo ahí. No hay nada. No hay nada, correcto. No hay nada, gracias. No hay nada, ¿verdad? De hecho, es una condición particular que simplemente, pues la condición de frontera me dice que justo en la frontera, pues esto es lo que va a ocurrir. Pero en realidad no hay propagación de campo, ¿verdad? Entonces, bueno, no implica que haya más energía, ¿verdad? Y esa condición es justo en la frontera, ¿verdad? La onda transmitida en este escenario no se propaga porque precisamente hay reflexión total. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En eso es importante de esa condición que a veces parece extraña. Eso es importante verlo. Ahora, ¿qué significan las fases? Esto sí lo vimos la vez pasada, pero bueno, ahora lo puse según yo un poquito más claro. Espero que sí. Espero que sí. Más claro. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esas fases pues implican, ¿verdad? Las fases, gamma, zeta gamma y zeta tau, implican cambios de fase entre la onda incidente con la reflejada y transmitida, pues respectivamente, ¿verdad? Entonces tenemos un campo que viaja así, ¿verdad? Yo por ahí ya lo había dicho, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, así seguiría la onda, ¿verdad? De no haber cambio de medio. Obviamente aquí esto siempre es la frontera, ¿verdad? Pero entonces a partir de aquí se refleja. Entonces aquí planteé un par de ejemplos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con gamma igual 180 grados, 180 grados implicaría un cambio de fase aquí abrupto, ¿verdad? Cambiaría, ¿sí? Esto. Y luego esto lo dibujamos para el otro lado. Entonces tendríamos esto que está acá, ¿verdad? Y el otro, por ejemplo, con un cambio de fase de 90 grados, de menos 90, menos 90 lo que significa es mover la onda al otro lado, ¿verdad? Entonces sería jalar esto, ponerlo como acá, y así se vería la onda transmitida. ¿Ok? Entonces lo que indica es eso, cambios de fase abruptos. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, bueno, entonces creo que ahí está muy bien. Esto sí ya lo habíamos visto, entonces nada más quería pues repasar eso, ¿verdad? Luego pues vimos el caso, como les decía, ¿verdad? Inicialmente, un conductor perfecto, vimos el concepto de onda estacionaria, no voy a pasar otra vez todo eso, ¿verdad? Pero vimos el hecho de que el campo eléctrico está desfasado 90 grados de... Ahí en la presentación agregué esos, para que quede claro que son las magnitudes de campo eléctrico y campo magnético. Y vimos el caso particular de un conductor perfecto, ¿verdad? Que los mínimos son ceros ahí, porque hay reflexión total, ¿verdad? Esto lo vimos, que esto nos da un gamma igual a menos 1, ¿verdad? Entonces tenemos, no, un gamma igual a 1, perdón. No,
-1, ¿verdad? Y si tenemos reflexión total. Ok, eso es lo que tenemos. Ahora, avanzando. Todavía usando pues aquí algunos resultados, a ver, cuánto le daremos general. Si analizamos espacialmente la onda estacionaria o el periodo, ¿verdad? Sea por ahí, bueno, no, esto también lo habíamos visto, perdón, y habíamos llegado al hecho de que el periodo es lambda 1 medios, ¿verdad? Entonces teníamos eso, teníamos la diferencia entre máximos y mínimos, ¿verdad? O máximo de eléctrico y máximo de magnético, lambda cuartos. Y que eso es esencial, digamos, como para poder leer estas gráficas y poder sacar información de ahí o poder construir la gráfica. Okay. Ahora, sabemos que hay máximos y mínimos de la onda estacionaria, pero no los tenemos cuantificados. En el caso particular que está aquí, pues sí, porque como hay reflexión total, pues es un caso particular donde aquí el máximo es 2 la magnitud del incidente. Y el mínimo, ¿verdad? Es 0, pero es un caso particular. Busquemos acá, ¿verdad? Sabemos que la onda tiene máximos, tiene mínimos, ¿verdad? Y la ubicación a partir de la frontera, pues es de interés. Entonces vamos a analizar el caso sin pérdidas. Estas son las ecuaciones que teníamos anteriormente, ¿verdad? Para el campo total. Esta ya andaba por ahí. Está ahí. Entonces, ahora, ¿qué condiciones necesitamos para tener máximos o mínimos, ¿verdad? Recordemos, estamos hablando de que los campos eléctricos y magnéticos son vectores. Entonces, por ejemplo, yo tengo el incidente. Este es el incidente, es un vector que anda por ahí, ¿verdad? Puedo imaginarme al reflejado, ¿verdad? Aquí estamos con incidente y reflejado. El reflejado es otro vector, ¿verdad? Esos vectores tienen fase. La fase es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Esa es la fase, el ángulo que está ahí, ¿verdad? Cada uno tiene su fase. Cuando analizamos la fase de ellos, nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Esto que está aquí es la fase y esto que está aquí también es la fase del incidente y la fase del reflejado. ¿Ok? Entonces, es interesante ver cómo esas fases cambian. ¿Con quién? Con la distancia, con Z, ¿verdad? Cambian con Z esas fases. Entonces, ¿qué nos damos cuenta, por ejemplo? Primero, nuestra referencia es que estamos graficando la onda estacionaria en la parte donde Z es negativo, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos y decimos, sí, aquí Z igual menos L, ¿verdad? Y aquí yo llego y determino las fases de una onda que va para allá y de otra onda que va para allá, ¿verdad? Son fases. Entonces, ¿qué me doy cuenta de esas fases? Bueno, hay que, por ejemplo, menos beta 1, Z, ¿verdad? Que esa es la ecuación, y eso es la fase de la onda incidente. Pues yo digo aquí, bueno, Z igual menos L, sustituyo, ¿verdad? Pues yo digo, bueno, entonces, la fase aquí es, bueno, menos beta 1 por menos L. Menos por menos me da más, entonces esto me va a quedar beta 1. Voy a ponerle aquí por el valor absoluto de L. ¿Por qué el valor absoluto? Porque ya tomé en cuenta el signo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me doy cuenta de lo que le ocurre a la fase de la onda incidente conforme yo me alejo de la superficie, ¿verdad? Porque estoy haciendo un análisis de la onda estacionaria conforme me alejo de la superficie, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí, yo pues puedo verme ahí como un observador, ¿verdad? Y empiezo a caminar para allá. Hacia puntos donde el valor absoluto de L va a crecer. Esta fase, así como está,
como es menos menos, es positiva, porque beta siempre es positivo y ya esto es la magnitud, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Que esta fase es positiva, primero que nada. Y si esta fase es positiva, ¿verdad? Fase, así como esta es positiva. Usualmente, pues positivo lo ponemos así, como este ángulo que está ahí, ¿verdad? Fase positiva. Y conforme yo me alejo de la superficie, el valor absoluto de L crece. Entonces, ¿qué le va a pasar a la fase? Si esta es mi fase de referencia, ¿qué le pasa al vector? El vector se va a girar, eso es un hecho. Pero va a girar en sentido antihorario u horario. ¿Cómo va a girar ese vectorcillo? Es un análisis interesante. Este es el fasor de campo eléctrico. Y conforme yo me alejo de la superficie, el valor absoluto de L crece. Entonces, esta fase va a ir cambiando con el valor absoluto de L, ¿verdad? Entonces, este fasor, ¿hacia dónde gira? ¿Antihorario u horario? Antihorario. Antihorario, correcto. Muchas gracias. Antihorario. Va a girar antihorario. Si me alejo de la frontera, si me acerco a la frontera, ¿verdad? Si yo estoy aquí y más bien me muevo para allá, el giro es al revés, ¿verdad? Entonces este giro es alejándose de la frontera. Uh-huh. La otra fase es esta, que es con signo opuesto, ¿verdad? Esto es una constante, entonces eso no afecta la dirección de giro, ¿verdad? Entonces aquí la fase es beta 1 z, ¿verdad? Yo puedo considerar eso. Cuando sustituyo z igual menos L, entonces hago menos beta 1 por la magnitud de L. Entonces de aquí lo que es natural, digamos, es que gire pues en sentido horario, ¿verdad? Sí me alejo de la frontera. Entonces, lo interesante de esto es que en el movimiento de los fasores, en algún momento los fasores, ¿verdad? Como giran en sentidos contrarios, en algún momento van a estar en fase, ¿verdad? En algún momento ellos se van a encontrar, no sé, por ejemplo aquí, y ahí se encuentran los dos. Y en algún otro momento, o sea, uno va a estar para acá y el otro va a estar para el otro lado, ¿verdad? En contrafase. Cuando están en fase, tenemos una interferencia constructiva, o sea, estos valores se suman. Y al sumarse, eso me va a dar un máximo. Y cuando están en contrafase, donde sea que estén, ¿verdad? Pero que tengan fases opuestas, van a estar en contrafase. Y eso me va a dar como resultado un mínimo de campo. Y ese asunto es periódico, lo cual explica perfectamente por qué la onda estacionaria es periódica. Tiene periódicamente máximos, siempre que se están encontrando sus fasores, ¿verdad? Y que están en fase. Y periódicamente tiene mínimos cada vez que están en contrafase. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Eso es importante porque entonces el saber que estén en fase para un máximo o en contrafase para un mínimo es la condición requerida pues para poder calcular la magnitud de sus máximos o la magnitud de los mínimos. Y otras cositas que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Entonces, bueno, y vamos a buscar los puntos donde el campo es máximo y mínimo, ¿verdad? Y aquí adelanté mucho. Bueno, ahí venía el asunto este. Entonces, bien,
Y aquí ya todo esto lo dije casi, ¿verdad? Aquí está en bonito. Los máximos, ¿verdad? Entonces ocurren cuando tienen la misma fase, ¿verdad? Entonces tenemos interferencia constructiva. Para ese caso, pues esta es la onda, el campo total, ¿verdad? Se requiere que los fasores sean iguales, ya vimos por qué. Entonces suponemos que tienen un mismo valor, digamos, sí, pero es un valor cualquiera. Entonces yo nada más digo, hey, no, la fase tiene que ser igual, sí, en los dos. Y eso me va a dar un máximo, ¿verdad? Eso me va a dar un máximo ahí. Entonces, eso, esa es la condición de un máximo. Entonces, cuando yo tengo el máximo, yo puedo sacar el factor común, ¿verdad? Porque va a ser lo mismo. Y puedo sacar la magnitud de ese campo. La magnitud del máximo, ¿cuándo va a ser? Le saco la magnitud de esto. Sabemos que la magnitud de un exponencial complejo es 1. Por lo tanto, es la magnitud del campo por 1 más la magnitud de gamma. 1 más la magnitud de gamma. Entonces, es interesante, digamos, ahí en ese caso, ver cómo los máximos, estos valores que están acá, tienen un valor que es cuantificable y que es el campo 1 más la magnitud de gamma. Eso nos lleva al hecho de que cuando tenemos el conductor perfecto, tenemos, digamos, el caso del conductor perfecto es gamma, la magnitud de gamma igual a 1, ¿verdad? Entonces por eso esto es 2 veces la amplitud del incidente. ¿Okay? Eso es lo que nos refuerza ese hecho que está ahí. Entonces ya tenemos la magnitud de los máximos. ¿Una pregunta? Ok, ahora. Bueno, aquí lo que les decía, ¿verdad? Los fasores, ahora vamos a buscar la distancia de los máximos pues, con la frontera. Entonces, bueno, ya sabemos los valores, ¿verdad? Ahora que tenemos que los máximos ocurren cuando las fases son iguales, o sea, cuando esto, beta 1, Z max, le puse Z max porque es la distancia donde vamos a tener un máximo. Es igual a esto, beta 1, que será Z max y Z gamma. Entonces, este caso particular, ¿verdad? Bueno, tenemos que es cuando los fasores son iguales, ¿verdad? Entonces aquí están los fasorcitos iguales, ¿verdad? Están ahí en la misma fase, ¿verdad? Aquí están los dos fasores que están ahí. Entonces lo que hace falta indicar es que están los dos. Entonces es cuando están ahí, ¿verdad? Y resulta que, bueno, son periódicos, ¿verdad? Se va a cumplir ahí. Y también cuando giren los dos, 180 grados, ¿verdad? Y se desplace uno en pi y el otro menos pi. Ocurrirán a 180 grados. En realidad para cualquier lado, ¿verdad? Se van a mover. Entonces resulta que esto va a ocurrir si yo le sumo aquí 180, bueno, pi. Y aquí también, ¿verdad? Le sumo pi. Bueno, quedaría pi menos, ¿verdad? Eso. Entonces, y en múltiplos de pi, ¿verdad? Porque van a seguirse encontrando una y otra vez. Entonces, beta 1 Z max, ¿verdad? Más múltiplos enteros de pi. Y beta 1 Z max más gamma. También más múltiplos enteros de pi, pero también se puede poner como menos. En realidad da lo mismo, ¿verdad? Si yo a esto digamos, si yo les sumo pi, ¿verdad? Y me voy para un lado para llegar acá.
Y si le resto pi, me voy por el otro lado y llego al mismo lado. Entonces, por conveniencia, se le pone ahí un menos. Se pone un menos ahí. Hay una animacioncita, esto hace algún tiempo ya. Lo había hecho unos estudiantes. Y la animación pues funciona todavía. Vamos. Es un documentito, era un trabajo que teníamos ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la fase, ¿verdad? Vean aquí. Pueden leer el documento, está totalmente basado en el curso. Dice cómo se va moviendo y qué le va pasando al vector, ¿verdad? Entonces, está ahí. Entonces tenemos incidente y este es el reflejado. Ven que giran en sentidos contrarios. Está ahí. Entonces, bueno, aquí está basado un poco en líneas de transmisión, pero aquí tenemos, ¿verdad? Conforme yo voy viendo, ¿verdad? Lo que ocurre, pues, esto es un observador y este es cómo se ve la onda en el punto de observación, ¿verdad? Entonces, se ven los vectores. Entonces, ven las ondas incidente y reflejada. Esto aplica igual para líneas de transmisión, por eso es que está ahí una línea de transmisión, pero es lo mismo. Entonces, ven que aquí, máximo, máximo. Bueno, ahí tiene algo que se queda, máximo, 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 etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es como se ven, ¿verdad? Eso es lo que va ocurriendo. Y entonces, bueno, esta animación lo que hace es que suma las dos cosas, ¿verdad? Porque vean que tenemos máximo y se ve la onda estacionaria, la que es como más, como moradita, es la onda estacionaria total, ¿verdad? Entonces ahí se ven, ¿verdad? Pasa que esta cosa es difícil hacerle pausarlo, y hay que el rato vamos un poquillo rápido, pero ahí se nota, ¿verdad? Aquí máximo, máximo, ¿verdad? Máximo. Entonces pueden chequear eso. Aquí por lo menos tenemos nada más que una cosa y van a ver un video. Eso es un trabajo pues bonito que han hecho algunos antes, entonces eso lo pueden chequear, ¿verdad? Entonces, matemáticamente es lo mismo, ¿verdad? Sumar o restar 180. Creo que aquí sí, claro, es porque uno gira, ¿verdad? Entonces, como uno tiene el sentido de giro horario, pues se le suma, ¿verdad? Y el otro antihorario, pero da lo mismo, ¿verdad? Entonces, es lo que dice aquí, ¿verdad? Que da lo mismo. Entonces, se les da vuelta ahí a los signos, ¿verdad? Simplemente para acomodarlo. Eso es para que quede aquí como 2 MP, porque si no queda menos 2 MP. Es lo mismo, ¿verdad? Una vuelta completa para un lado o una vuelta completa para el otro lado, pues es lo mismo, pero queda ahí, ¿verdad? Entonces, y aquí lo que hace es que se despeja el Z-max, aquí no hay ningún truco raro, ¿verdad? Y entonces tenemos la distancia de los máximos a partir de la frontera, que es una función de beta 1 del ángulo del coeficiente de reflexión y se repite en múltiplos enteros. Aquí m es 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces m igual 0 es el primer máximo, m igual 1 es el segundo máximo, y así, ¿verdad? Entonces ahí está primer máximo, segundo máximo. Se van dando, ¿verdad? Sucesivamente. Y si sustituimos beta en términos de lambda, la expresión nos queda así. Lo cual, por ejemplo, si uno se imagina, si hubiese un zeta gamma igual de 0, pues eso es una constante, ¿verdad? Entonces los zeta max terminan siendo menos lambda 1 medios. Bueno, entonces aquí se ve cómo los máximos se suceden en múltiplos enteros de lambda 1 medios. Entonces, eso si fuera así, ¿verdad? Si es otro ángulo. Estas son fórmulas generales que se pueden usar libremente, ¿verdad? Nada más, ojo, los resultados son valores negativos de Z max. Por eso este menos que está aquí. ¿Por qué valores negativos? Porque estamos calculando los máximos que van aquí, ¿verdad? Y esto es Z igual 0. ¿Por qué eso es relevante? A veces hay preguntas en exámenes, algo así, ¿verdad? Calcule el ángulo del coeficiente de reflexión, ¿verdad? Dado que un máximo está en tal punto y demás.
Entonces, cuando uno despeja esto, le queda un Z max. La distancia al mínimo hay que ponerla negativa. Y es que en las redacciones usualmente se dice nada más que yo, hay un máximo a 5 centímetros de la interfaz, por decir algo. Pero la fórmula está hecha tal que, ¿verdad? 5 centímetros, ¿verdad? Quiere decir que es el Z max igual a menos 0.05 metros, ¿verdad? Por eso ponen metros. Con un M, en este caso así igual 0, ¿verdad? Porque es el primero. Ven, en el dibujillo muy burdo, pero es el primer máximo, ¿verdad? Este es el primer máximo, el segundo máximo. Entonces, este es para M igual 0. Entonces, de ahí uno agarra y despeja la fórmula. Pero hay que saber cómo saber. Entonces, estén atentos a eso. Atentos, atentos. Recuerden, en guerra realizada, mueren menos soldados. Siempre no sean los que caen. ¿Preguntas? ¿Ah? Ok, ya con esto, aprovechando el calor del momento, mínimos de la onda estacionaria es exactamente lo mismo, pero diferente. De hecho, si nos vamos a la acción, ¿verdad? Aquí se ve. Cuando ellos están totalmente en contrafases, que será el mínimo, ¿verdad? Es que va un poco rápido, pero cuando se abre, es que se hace el mínimo. La otra imagen también se ve, ¿verdad? Cuando se abre, se da el mínimo. Y es lo que hablamos, ¿verdad? Que es ese punto. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esto esté en contrafase. Entonces, cuando eso está en contrafase, estén a 180 grados, entonces lo que hace uno aquí es un truquillo, ¿verdad? Simplemente el truco que usa uno acá es de poner una fase en 0, que es más fácil, y la otra en pi. Está en contrafase. Sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago eso, a la 0 es 1 y a la j-pi es menos 1, ¿verdad? Entonces, esto se convierte en esto. Y entonces, el valor del mínimo es 1 menos la magnitud de gamma. Y aquí están indicados, ¿verdad? Son los valores de los mínimos. Se pueden calcular. En el caso que vimos con un conductor perfecto, ¿verdad? Donde gamma es igual a 1, pues 1 menos gamma es igual a 1 menos 1, que es igual a 0. Por eso los mínimos serán de 0. Pero si el coeficiente de reflexión no es 1, ¿verdad? Entonces varía el asunto, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo, los mínimos ocurren cuando están desfasados. Entonces aquí ponemos pi de un lado, pero no del otro lado, ¿verdad? Que es este punto. Ahí están desfasados, ¿verdad? Los valores. Entonces eso va a ocurrir después al otro lado, ¿verdad? Cuando se intercambien. Vean que aquí está el rosadito para abajo y el celeste para arriba. Aquí el celeste para arriba y el rosadito para el rosado aquí abajo, rosado aquí arriba, celeste aquí abajo, celeste aquí arriba. A 180, ¿verdad? Entonces, también valores de MP, ¿verdad? Y mantenemos el desfase de los 180 grados acá. Entonces se acomoda, se despeja el Z-min, ¿verdad? La misma animación, ¿verdad? Se escribe, queda una expresión un poquito diferente, pues en términos de lambda, queda así. De igual manera, ¿verdad? El primer mínimo es con 0, el segundo es con 1, ¿verdad? Si no entiendo eso, bien a esa explicación. Y tenemos un gráfico que resume un poquito cómo se ve la onda estacionaria. La onda estacionaria es algo así, ¿verdad? Vean que esto es 0, esto aquí es menos z, máximos, mínimos y las distancias. Aquí lo que hice fue ir sustituyendo, ¿verdad? Esto es el primer máximo con m igual 0, ¿verdad? Este es el primer mínimo también con m igual 0.
¿verdad? Este es el mínimo con n igual 1, n igual 2, y esto será aquí con n igual 1. Pues son 4 máximos. 1, 2, 3, 4 máximos. Y el otro son 3 mínimos. 1, 2, 3 mínimos en ese día. Ya con eso, uno se ubica en lo que es graficar la onda estacionaria o poder obtener información de ella. Y eso es algo que se espera que ustedes lo cómo es la disposición de la onda estacionaria para cualquier caso. Vean que con esto ya uno tiene más o menos la idea de cómo es una onda estacionaria en cualquier escenario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hagamos la pausita. Quería cerrar ahí. Y ahorita venimos a ver algunas cosas que se pueden ver de esa onda estacionaria. Entonces hagamos la acostumbrada pausa. Bien. Ya, bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Ok, ok. Ya con estas definiciones de la onda estacionaria, ¿verdad? Entender cómo está dispuesta y demás, podemos avanzar con algunas características que tiene ella que son relevantes. Un parámetro importante que se usa para estudiar la onda estacionaria y compararle demás, lo que se llama la relación de onda estacionaria. En inglés se llama Standing Wave Rating. Entonces, no sé, lo vamos a encontrar de varias formas. Haidt también le llama S. Entonces, de todas está bien, ¿verdad? En español es relación de onda estacionaria. Eso es lo que se llama una figura de mérito. Una figura de mérito es una manera que alguien se inventa para medir algo numéricamente. Es lo que se llama una figura de mérito, que es diferente de una ley de la naturaleza, o una ley física o algo así, ¿verdad? Que solo tiene una forma de expresarse. Una figura de mérito es cuando a uno se le ocurre medir algo de alguna manera, ¿verdad? Es como qué sé yo, como cuando alguien estableció el índice de masa corporal, ¿verdad? Toman lo que medís en relación a lo que pesas y sacan un número y dicen, bueno, si está dentro de tales y tales números es saludable y si no ya tiene problemas. Eso es una figura de mérito. A alguien se le ocurrió, ¿verdad? No simplemente pensar que eso es así, ¿verdad? Y bueno, bajo cierta evidencia, pues trata de relacionarlo, que se ha visto que no es tan cierto eso. O por lo menos no es tan cerrado, ¿verdad? Pero bueno, eso es una figura de mérito. La relación de onda estacionaria es una figura de mérito. Es un cociente de la magnitud del máximo sobre la magnitud del mínimo, ¿verdad? Que ya vimos cómo se calculan. El máximo, ¿verdad? El S, SWR o ROE, como quieran. Entonces, el máximo, pues es esto, ¿verdad? Por el X1, 0 más. Y el mínimo es esto por el X1, 0 menos. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Eso es el ROE. Y se utiliza para medir el grado de reflexión. Es de alguna manera una medición de ese grado de reflexión. De ahí pues yo puedo despejar, ¿verdad? Y el gamma es igual al SWR menos 1 sobre el SWR más 1. La magnitud de gamma, ¿verdad? No tengo información de la fase, pero sí de la magnitud. Resulta que, bueno, ahí está entre 1 e infinito. No lo puede chequear aquí, ¿verdad? El SWR es igual a 1 más la magnitud de gamma sobre 1 menos la magnitud de gamma. Entonces es cuestión de ver los escenarios. Si yo digo, la magnitud de gamma es igual a 0, esto es lo que llamamos transmisión
total, ¿verdad? Cuando hay transmisión total, ¿verdad? No reflexión, hay E1 menos, ¿verdad? No hay onda reflejada, por lo tanto, no hay onda estacionaria, ¿verdad? La onda estacionaria, para que exista, es necesario que haya onda reflejada, porque la onda estacionaria se da cuando se superponen las dos ondas, una viajando para un lado y otra viajando para el otro lado, ¿verdad? Eso se veía como una manecita por acá, que damos atrás del que yo pensé. Es esta. En esta imagen, ¿verdad? Aquí tenemos una onda viajando por un lado, la otra viajando por el otro lado. Cuando chocan es que tenemos la onda estacionaria. Si no tenemos reflejada, no hay onda estacionaria, lo que hay es onda viajera, simplemente. Entonces, en ese escenario ahí, no hay onda estacionaria, ¿verdad? Entonces, con gamma igual 0, el SWR es igual a 1. Es el valor mínimo, ¿verdad? Entonces, un ROE o un SWR, pues así, es 1, ¿verdad? El otro caso extremo es cuando la magnitud de gamma es igual a 1, ¿verdad? Que es reflexión total. Esto es reflexión total. Y entonces ahí el SWR, ¿verdad? Es infinito. ¿Por qué? Porque aquí me queda 1 menos 1, 0, ¿verdad? Entonces dividido entre 0, se dispara ese asunto. Entonces ahí tenemos ese caso. Y entonces, para eso sirve el ROE, ¿verdad? El ROE me da esa información. Ahorita les explico también por qué es útil este parámetro. Se puede expresar en decibeles. Es común, digamos, tomar el ROE en decibeles o SWR, como quieran ver. Creo que voy a poner todo en SWR por ser como el nombre más internacional. Muchas veces, o tradicionalmente, lo vienen trabajando con ROE, pero SWR es como lo más internacional. ROE es muy cómodo, ¿verdad? Pero creo que lo voy a poner ahí. Da lo mismo, ¿verdad? Y bueno, muchos aparatos logran medir incluso SWR. Acá, pues, tal vez voy a agregar ahí los casos que les decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa cada reflexión y transmisión total? El SWR es un valor muy útil, un segundo acá, porque resulta que si ustedes ven el SWR, el ROE, es un número, ¿verdad? Ustedes sacan aquí un número 5, 7, 10, 20, etc. Pero es un número relativo. O sea, no es adimensional, porque yo divido campo sobre campo. Lo que me dice es cuánto más grande es el máximo que el mínimo, ¿verdad? Entonces el SWR es adimensional, eso es importante, y es relativo. Cuando uno dice que algo es relativo, en contraposición que algo es absoluto, es que es una medición que generalmente es una proporción o algo así, ¿verdad? Una medición absoluta es como medir campo eléctrico, es decir, esto tiene tantos volts metros, es absoluto, ¿verdad? O si yo llegar y decir que si yo este lapicero, ¿verdad? Tiene 20 centímetros, eso es absoluto. Pero si yo digo este lapicero es el doble de un dedo mío, es relativo, ¿verdad? Porque es relativo al dedo. Bueno, esto es similar, ¿verdad? La ventaja de esto es que en un escenario donde uno tiene una onda estacionaria caracterizada pues, por un máximo y un mínimo,
y la onda estacionaria pues está por ahí, ¿verdad? Se tiene algo así. Decir algo. Se puede hacer una medición experimental en la cual con algún sensor, usualmente pues un sensor de campo eléctrico. Sensores de campo eléctrico generalmente son como una antenita, así como un dipolo, ¿verdad? Eso pues entra un aparato que tiene pues una escala de medición como esta, algo así. Entonces está ahí la escala de medición, ¿verdad? Una agujita que mide. Y uno puede hacer una medición relativa. Usualmente esto se calibra entre 0 y 1. No tiene valores absolutos. Entonces uno desliza el sensor por la onda. Puede leer en esta escala a cuánto equivale un máximo, sin que eso sea la cantidad de volts metros, simplemente a cuánto equivale. 0.7, 0.8, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, sí, máximo, por ejemplo, ahí me dio 0.7. Luego mide, ¿verdad? Y dice, ah, el mínimo, ahí me dio 0.3. Entonces yo saco el SWR, hago 0.7 sobre 0.3. 7 sobre 0.3. Entonces eso me da un, pero ahí que son 2.15, 0.7, 2.33 es 2.33, ¿verdad? Número relativo. Bueno, ahí tengo ese número relativo y resulta que con ese número relativo puedo calcular el coeficiente de reflexión. ¿Por qué? Porque entonces hago 2.33 más 1, menos 1 y 2.33 más 1. Y calculo la magnitud de gamma. Entonces, por eso es muy útil, digamos, experimentalmente. Yo tengo una situación donde tengo una onda estacionaria que emite radiación, emite un campo eléctrico proporcional a esto, ¿verdad? Entonces, yo leo las proporciones. Por eso es tan útil en ese lugar. Eso es positivo, ¿verdad? Y se puede medir, ¿verdad? Muchos aparatos tienen, ¿verdad? Vean que esto es un SWR y Power Meter, ¿verdad? Usted que elige que quiere leer, si potencia o SWR. Y aquí sale SWR, ven la escala de, esta es de watts, bueno, eso es para potencia, pero la de SWR empieza en 1 y bueno, ahí va subiendo, ¿verdad? Ciertos casos se usan, voy a detallar acá mucho eso. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahí con el SWR. Una pregunta. Muy bien. Entonces, ahora, en cuanto a lo que es transmisión y reflexión de potencia, que eso no lo hemos dicho, ¿verdad? Digamos de cómo son los campos y demás, pero no la potencia. Queremos determinar la potencia reflejada y transmitida, ¿verdad? En función de la potencia incidente. Ahí tal vez lo único que hay que agregar, ¿verdad? Es que es en función de la potencia incidente. Para que salga bonito, básicamente. Entonces, resulta que la densidad de potencia incidente, o sea, lo que choca, ¿verdad? Pues ya sabemos, esta expresión la tenemos de antes. Todo bien. No hay nada del otro mundo. Nada más le puse una I ahí para hablar de incidente. Que de hecho ahí, con esa nomenclatura, el 1 sale sobrando, medio redundante. Bueno, no es redundante, pero solo que dijera y basta, sin el 1, ¿verdad? Para que sea un incidente. Bueno, ahora la potencia reflejada, pues sería eso, ¿verdad? Sería lo mismo, digamos, nada más que tiene pues es con el campo reflejado, ¿verdad? Este es el incidente, este es con el reflejado, siempre es en el medio 1, ahí le voy a dejar nada más la R, y aquí lo que le falta es un más, porque va para el otro lado, ¿verdad? La reflejada, ahí falta un más,
Entonces le voy a poner ese 2 en alfa z. Pues ahí, que le hace falta más, ¿verdad? Porque de la reflejada se atenúa en el otro sentido, entonces necesitamos eso. Sí, eso es importante, porque recuerden ustedes, en un escenario de estos, yo tengo acá esto, tengo la frontera de los medios, entonces, la medio 1, medio 2. Yo puedo graficar la magnitud, puedo graficar la magnitud de los campos, entonces, por ejemplo, el campo eléctrico, ¿verdad? Y puede venir, esta línea no hace falta, va a venir atenuándose así, ¿verdad? Esto sería la magnitud del E1 más. A una que es así. La que se refleja empieza a reflejarse a partir de ahí, ¿verdad? Magnitud, ¿verdad? Ya pensando en solo la magnitud, por eso no tiene la ondulación, ¿verdad? La magnitud es lo que le va a pasar. Entonces, de la potencia le pasa lo mismo, nada más que con un 2 ahí. Entonces necesitan más. ¿Sí? Se me fue. Y bueno, la transmitida también, ¿verdad? Le va a pasar también que a partir de cierto punto empieza a, si se atenúa hacia la derecha. Eso es por la dirección de avance, ¿verdad? Las ondas se atenúan en su dirección de avance. O sea, conforme más avance, más se atenúa, lo cual es lógico. Entonces, la incidente se atenúa para acá, la reflejada para acá. Sí. Ok. Ahora, en esta expresión que está aquí, ¿verdad? Está la reflejada, pues ya sabemos, ¿verdad? Que el campo reflejado lo podemos expresar como gamma e incidente. Y como está al cuadrado, pues me quedan al cuadrado esas dos expresiones. Ahora, hacemos el cociente entre potencia reflejada y potencia incidente. Agarramos uno y sobre la otra, ¿verdad? Hacemos el cociente. Y se nos cancela cualquier cantidad de cosas. Se nos cancela incidentes, se nos cancela estos que está aquí, se cancela todo eso, se cancela, ¿verdad? Y lo único que queda es eso. Que la relación entre la onda reflejada, la densidad de potencia reflejada y la incidente es la magnitud de gamma cuadrada. Y a eso se le llama el coeficiente de reflexión de potencia, que es de cuando llega energía, ¿verdad? Potencia incidente, lo que se refleja está dado por el cuadrado del coeficiente de reflexión de tensión. Y eso es importantísimo. Vean que no hay fase, la potencia no tiene fase. Y aquí, pues, sí se cumple ley de conservación de energía, ¿verdad? Entonces, como la magnitud de gamma está entre 0 y 1, ¿verdad? Pues la magnitud de gamma cuadrado también está entre 0 y 1, ¿verdad? Va a estar ahí. Pero entonces lo que no se refleja, pues se transmite. Entonces, bueno, ya vamos a ver eso. Consideramos ley de conservación de energía, ¿verdad? Lo que les digo. Entonces, ahora sí, lo que incide tiene que ser igual a lo que se refleja más lo que se transmite. Aquí sí, ¿verdad? No como con el campo eléctrico, ¿verdad? Aquí sí tiene que cumplirse eso. Ahora se hace un jueguillo ahí, donde se hace un cociente entre esos dos términos. Se divide todo entre la incidente. Se hace una división de todo entre la incidente. Entonces, le pasa esto. Este punto se me hace 1, ¿verdad? Y este que está acá es esto que está aquí. Coeficiente de reflexión. Y entonces este es el coeficiente de la transmitida sobre la incidente, ¿verdad? Entonces resulta que aparece esa parte ahí y nos aparece el coeficiente de transmisión de potencia, ¿verdad? Nos aparece el coeficiente, o aparece el coeficiente
de transmisión de potencia, que es 1 menos gamma cuadrado, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y yo les decía, la magnitud de gamma cuadrado está entre 0 y 1. Entonces, lo que no se refleja sexualmente, ¿verdad? O sea, siempre si yo sumo estos dos me va a dar 1, ¿verdad? Si sumo esto más esto me da 1. Eso es ley de conservación de energía. Y esa sí es súper clara y ahí sí se tiene que cumplir. Esto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Estos conceptos son súper importantes porque así como los estamos viendo ahorita, los vamos a ver para líneas de transmisión. Cuando veamos líneas de transmisión, mucho de esto se recicla. Entonces ahí recuperamos mucho tiempo. Sí, no sé. Una consulta, esos paréntesis que trae, digamos, el S1, esos paréntesis que es lo que hace mención como, digamos, a la sección de esa parte de la onda, o es como la magnitud también o algo Esto por el de estilo. acá, estos corchetes, digamos, esos, Correcto. que es la densidad de potencia promedio. Ok, puro bien. Eso es la promedio. En algunos lados a veces le ponen, depende del libro, ¿verdad? Es que según lo vimos nosotros, esto así sería la instantánea. Entonces, esto a veces se escribe así como Z y T, como para hacerlo más explícito. Pero si no, esto es lo mismo que esto, instantáneo. Esto es promedio. En algunos lados le ponen ese prom a veces, ¿verdad? O en inglés le ponen ese average. En algunos libros usan una P ahí estilizada, ¿verdad? Y entonces le ponen también prom y así. Es eso. Okay. ¿Otra duda, pregunta? Bien. Bueno, si hay dudas, los dicen. Tengo aquí un ejemplo de un problema bastante completo. Esto es un problema de examen que tiene de todo un poco de este tema. Bueno, que tiene desde la onda plana, ya comprender lo que es la onda plana, y lo que es reflexión. Es un problema bastante completo. Entonces, veamos. Por dicho, nos quedó buen ejemplo. Una onda polarizada circularmente, tenemos concepto de polarización, a la izquierda, ya sabemos qué es eso, de 200 MHz, tiene una magnitud de campo eléctrico de 5 volts metro, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que es left circular polarization, ¿verdad? Tiene una frecuencia de 200 MHz. Donde dice que es esto, ¿verdad? Pues, a ver, viaja, bueno, ahorita no voy a adelantarme tanto, 200 MHz, vamos leyendo, vamos sacando información como avanzamos. Magnitud de campo eléctrico, ¿verdad? Lo que llamamos el EX10 más, igual a 5 volts metro, ¿verdad? ¿Cuál sub 0? Es lo que le ponemos eso. Dice, viaja en el aire, pues ahí hay algo importante, e incide perpendicularmente, es el caso que hemos estado viendo, en un medio dieléctrico sin pérdidas. Entonces ya aquí podemos decir, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos aquí una frontera, esto es aire, el aire tiene la característica de que es como el vacío, siempre lo vamos a considerar así, a menos de que nos dijeran algo particular, ¿verdad? Que no es un problema que diga, es aire con un huevazo de humedad, entonces ahí varía, ¿verdad? Entonces, esto es el aire. También consideramos alfa igual 0. Aquí alfa 1 sería esto, ¿verdad? Porque es el medio 1, siempre es lo normal. Dice que incide perpendicularmente en un medio eléctrico sin pérdidas. Eso quiere decir alfa 2 igual 0. Sin pérdidas quiere decir con conductividad igual 0. Epsilon prima igual 0, ¿verdad? Todos son pérdidas. En realidad, de los dos lados ocurre, ¿verdad? Solo que en el aire es como más default. Caracterizado por un epsilon R
igual 4. Epsilon R igual 4 y lo que quiere decir es que el prima vale 4, ¿verdad? Y estas son cosas que ustedes tienen que estar aquí, ¿verdad? Poderlo leer. El cual se localiza en una región definida por Z mayor que 0. ¿Ya? Entonces Z igual 0 y esto es más Z y esto es menos Z. Siempre lograr ubicarse en un problema de este tipo, ¿verdad? Adecuadamente es muy importante. Entonces, de atentos a eso. Ahí hay bastante descripción. Ahora, como el medio está así en un Z igual que 0, ¿verdad? Como es una polarización circular, ¿verdad? Y podemos asumir que el campo en términos generales, ¿verdad? O los campos, porque es para los dos, ¿verdad? El campo eléctrico pues va a tener una componente en X, ¿verdad? En dirección X, y va a tener una componente en Y, pues en dirección Y, ¿verdad? Y como es circular, las magnitudes son iguales. ¿Alguien iba a mencionar algo? Ok, y un ángulo de desfase, según vimos, era de 90 grados. Okay. Hay un resumen ahí. A este punto todavía algunos se me olvidan. Bueno, por eso quité las cosas escritas. Profe, Sí, el AILES también es una dieléctrica sin pérdida, correcto. o no es. Sí, sí, se puede considerar así como un dialéctrico sin pérdidas del aire. No, es que yo estaba diciendo que generalmente, no es ese ejemplos. Que Sí, el AILES es, sí. sí, un dieléctrico sin pérdidas, el aire, correcto. Ah, ok, está bien, gracias. De hecho, aquí los dos medios son muy similares. La diferencia básica entre los dos medios es esto. El resto, pues, es prácticamente lo mismo que para ellos, ¿verdad? Entonces, pues eso por ahí es, digamos, relevante. Sí, estaba bien con el ángulo, 90 grados. Entonces, esa información la tenemos de ahí, ¿verdad? Entonces, podemos decir eso. Ok, dice, punto A. Escribe una expresión para el fasor de campo eléctrico de la onda incidente. Ya tenemos ahí. Dado que el campo tenga un máximo positivo, y esto sí es relevante, un máximo positivo en Z igual 0 y T igual 0. Un máximo positivo en Z igual 0 y T igual 0. Eso es relevante, pues, porque nos ubica, digamos, en la forma de, ¿cómo se llama?, de escribir la respuesta, ¿verdad? Entonces, uno lo que hace usualmente es que parte de las expresiones de siempre, ¿verdad? Partimos de las expresiones de siempre y a partir de ahí, pues, tratamos de escribir lo que haga falta, ¿verdad? Dice, además, escriba una expresión para el fasor. Es un ES, ¿verdad? Es un ES que tenemos ahí. De la onda incidente, dado que tenga un máximo positivo ahí. Ahora, el hecho de que tenga un máximo positivo ahí en realidad facilita las cosas, ¿verdad? Porque en términos generales, ¿cómo son las expresiones? Son cos de omega t menos beta z, ¿verdad? Así es como suelen ser. El hecho que diga que tenga un máximo positivo, ¿verdad? Ahí en Z igual 0 y T igual 0, ¿verdad? Quiere decir que si yo hago T igual 0, beta igual 0, ¿qué me queda? Cos de 0. Y la ventaja es que el cos de 0 es 1.
Entonces, básicamente es para ubicarse, ¿verdad? No tiene ninguna fase distinta. Si me dijera algo distinto, ahí sí es torta, ¿verdad? Pues empieza a enredar un poco el asunto. Pero bueno, vamos a buscar la expresión. Uno puede escribirla en, no sé, si no le queda más fácil, empieza a escribirla en el tiempo y luego la pasa a fasor o demás, ¿verdad? Pero entonces, bueno, hay que jugar con eso en la expresión. Voy a venirme acá para tener más espacio. Bueno, tenemos el escenario, ¿verdad? Ahí está. Bueno, aquí no escribí la magnitud de campo es igual a 5 volts metro. Aquí, bueno, si uno revisa, digamos, la expresión general que uno, pues, va a poner ahí. Yo les decía, tenemos esto, ¿verdad? Como me están pidiendo un fasor, yo de entrada, ¿qué puedo decir? Bueno, alfa es igual a 0, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, tengo una magnitud de x0, ¿verdad? Más, voy a poner el 1 para decir que es en el medio 1, por e a la menos j beta 1 z, ¿verdad? Sabemos que alfa es igual a 0, entonces debe ser en x. ¿Por qué en x? Porque esto se mueve en z, ¿verdad? Entonces de ellos están apuntando en el plano XY, como lo hemos visto. Más y 0 más e a la menos j beta 1 z en y. Eso es básicamente lo que uno tendría, ¿verdad? Entonces, estos vectores son los vectores AX y AY en el plano es XY, ¿verdad? Lo cual es también bastante lógico, digamos ahí. Entonces, eso es lo que estamos manejando. Ahora, entonces, ¿cómo giran esos fasores? Aquí la respuesta tal vez es un poco más simple, pero quiero que vean el razonamiento completo, ¿verdad? Entonces, uno aquí puede ubicarse y dice, bueno, me fijo en Z viniendo hacia mí, ¿verdad? Entonces, puedo sacar X y Y. Y me dice que el campo total es de 5, ¿verdad? Su magnitud. Entonces, el fasor estará ahí en alguna posición, ¿verdad? Tiene una magnitud igual a 5 volts metro. Entonces, ese fasor sabemos que está girando. ¿Por qué sabemos que está girando? Porque es polarización circular, ¿verdad? Entonces, sabemos que está girando. Entonces, la pregunta es, esa información, ¿cuánto vale el X sub 0? ¿Y cuánto vale el Y sub 0? Vale. Ahí se ve en la figura. ¿Cuál va a ser el X sub 0? Cuando esté bien. Este valor, ¿verdad? Es el de X sub 0. Y el otro valor, cuando esté aquí, Y sub 0. Entonces, ¿cuánto valen? 5 volts metro cada uno. 5 volts metro, ¿verdad? Aquí es muy fácil, por cómo está girando, ¿verdad? Y ustedes se lo imaginen aquí, entonces cuando él esté aquí vale 5, cuando esté aquí vale 5. Ahí. Y entonces ya tenemos esto y tenemos esto,
¿verdad? Me está haciendo falta algo aquí, ¿verdad? No se lo puse aquí, más 90 grados. Para que sea así, ¿verdad? Me faltó ahí el 90. Porque eso es requisito de la polarización circular izquierda, ¿verdad? La J90. Punto. ¿Qué me falta? Me falta beta 1. Beta 1 es, en este caso, digamos, la magnitud, lo podemos ver así. En este caso, alfa 1 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, resulta que la magnitud de beta 1 es la magnitud de JK1, ¿verdad? Que es simplemente la magnitud de K1. Así de sencillo. Y eso es igual, ese valor es igual a omega sobre C. Eso anda por ahí en las ecuaciones, ¿verdad? Entonces aquí es 2pi por la frecuencia, por 200 por 10 a la 6. La frecuencia, sobre 3 por 10 a la 8. Y entonces, beta 1 siempre es positivo, son 4.18 metros a la menos 1. O radianes metro, ya habíamos hablado. Entonces, ya ahí está fácil, ¿verdad? Claro, simplemente el campo de S, no por nada vale 3 puntos. Hay que tomar en cuenta pues algunas cositas, ¿eh? Entonces, de 5 que podemos sacar a factor común es igual en los dos. También esto se puede sacar a factor común. Entonces, aquí me queda nada más AX más el 90 grados. Yo se lo puedo poner aquí como un J. Ver ahí. Y aquí me quedaría E a la menos 4.18. Z. 2 metros. Se puede poner como ese 4.18, se puede poner exacto estos 4 pitas. Bien. Quiero ver si lo terminamos. Calcule los coeficientes de transmisión y reflexión. Eso es relativamente sencillo. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Aire es como el vacío. Entonces, eta 1, 377 ohmios, ¿verdad? O bien eta 0. Como quieran ver. El medio 2, ¿verdad? Eta 2, ¿qué me exige? Bueno, eta 2 es igual a mu epsilon, ¿verdad? Yo les he dicho, cuando no se diga nada, siempre es mu sub 0 y nos decían que es 4, ¿verdad? Entonces es 4 veces epsilon sub 0. Entonces, esto yo puedo sacar un medio, ¿verdad? Del 4 ahí, y el otro es z sub 0, ¿verdad? Entonces z sub 0 medios. Entonces queda muy sencillo porque ya tengo los valores. Aquí es muy común que en estos casos, entonces el coeficiente de reflexión, que es igual a eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1, ¿verdad? Entonces uno lo pone así, como eta sub 0 medios menos eta sub 0 sobre eta sub 0 medios más eta sub 0. Entonces se cancelan, ¿verdad? Todos los eta ceros. Por ahí. Y bueno, por ahí queda que gamma es igual a menos 1/3. ¿Una pregunta? Y bueno, de ahí es muy sencillo, ¿verdad? Tau es igual a 1 más gamma. Entonces, tau es igual a 2/3. Ahí está el punto B. Excelente. Sí.
C no es complicado. Son los fasores que hay que escribir, ¿verdad? Entonces ya sabemos cuánto es gamma, ¿verdad? Es nada más multiplicar gamma. Nada más es eso. Meter gamma, ¿en dónde? En la ecuación que teníamos aquí. Aquí ya tenemos, este es el incidente, ¿verdad? Este es incidente. Entonces el reflejado es agarrar el incidente, ¿verdad? Y multiplicar. Y el otro también, ¿verdad? Es agarrar eso y multiplicar. Nada del otro mundo. Creo que eso no debería complicarse mucho. Fasor reflejado, ¿verdad? Termina siendo menos 5 tercios. Esto es para que ustedes lo hagan. Es en verdad J a Y y E a la, aquí sí es un más, J, ¿verdad? 4 pi tercios Z. Voltsmetro. Y el transmitido es 2 más, como la nomenclatura, ¿verdad? Entonces, 10 tercios a X a Y, ¿verdad? No hay cambio de fase, entonces esto sigue igual. Por E, bueno, y aquí sí hace falta, hay que recalcular, no teníamos el beta 2, el beta 2 se calcula igualito que el otro, ¿verdad? No, pues el beta 2 termina siendo, en este caso, termina siendo, sobre la velocidad de propagación. Si juegan con las ecuaciones les va a quedar omega sobre C por la raíz de epsilon R2. Ahí juegan con las ecuaciones y eso da 8 pi tercios. Entonces, eso lo que hace es que en la ecuación esa, entonces quede E a la menos J 8 pi tercios. Z. Las partes que quedan son sencillas, pero son un poquillo extensas nada más. Esta, la D, escriba la expresión temporal para el campo eléctrico total, incidente más reflejado en la región. Es pasarlo al tiempo y sumar. Es grande. Por acá yo la tengo, entonces voy a hacer un copy-paste para que les quede aquí en el video, pero son grandes, porque ya básicamente es que hay de referencia. Esta es el punto D. Es muy fácil. Es pasarlos y escribirlos. Lo que pasa es que es largo. Es mucho darle. El último dice, ¿cuál es el valor máximo y mínimo que tendrá el campo total en la región, verdad? Entonces eso es lo que acabamos de ver. Eso es lo que acabamos de ver. Entonces, nada del otro mundo. El E total máximo es igual al E sub 0, 1, más la magnitud de gamma. Ya teníamos el E sub 0, ¿verdad? Que eran 5, así teníamos que era menos, bueno, un tercio, porque es la magnitud. Entonces, el E total máximo son 20 tercios metro. Y el E min, el E total mínimo, ya lo hicimos, ¿verdad? Es igual el E sub 0, 1 menos la magnitud de gamma. Entonces, ese mínimo da 10 tercios. La idea con estos problemas es que de ustedes, aquí queda en el video, ¿verdad? Ahora lo subo y demás. Pero la presentación está, aquí ya les conté un poquito, pero ojalá que los puedan encarar, ¿verdad? Los problemas lo agarren, lo resuelvan.
entendiendo cada cosa y que lo pueden hacer sin ver la solución. Si ven después ven la solución para corroborar, pero el hecho de uno irlo haciendo. ¿Alguna pregunta? Sé que fue un poquillo en carrera, yo pensé que me iba a dar mejor tiempo, pero bueno, en general ahí está. Eso es un problema súper típico, muy completo de esta parte que acabamos de revisar. Profe, volveme Sí. eso para copiarlo. Ahí está. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya les robé 5 minutos del fin de semana. Que la pasen bonito, entonces. Nos hablamos el miércoles. Que la pasen bien. El miércoles empezamos otro tema. Tenemos que ir avanzando acá, pero vamos súper bien, vamos viendo ejemplos. Entonces, vamos con paso firme. Se cuidan, que estén muy bien, bonito fin de semana. Hasta luego. Listo, Ok. profe. Muchas Muchas gracias. gracias. profe. Gracias. Igualmente. Hasta luego, buen fin de semana. Chao. Pura vida, buen fin de semana, hasta luego.